Vamos a arrancar hablando de lo que está pasando en Bolivia, pero porque está muy relacionado con lo que pasa en la Argentina y con una historia que yo vengo contando ya desde hace varios meses, que tiene que ver con este nuevo orden global que la semana pasada tuvo un capítulo en China, que tiene que ver con lo que sucedió en enero en Venezuela, con lo que está pasando en Irán, con la política interna de Estados Unidos y también con este gobierno de mierda que nos ha tocado en suerte para esta época tan complicada. Pero bueno, lo cierto, arranquemos ahí si quieren con algunos paños que muestren la situación a esta hora, en un país que está definitivamente en un conflicto muy pero muy grave, a menos de 6 meses de que asumiera Rodrigo Paz, el último presidente, que había hecho una campaña de centroderecha, si se quiere, con algunos rasgos de populismo. Tenía un vice que era un jefe de policía muy popular entre las clases bajas y medias bajas, que se peleó con el vice a poco de asumir, que empezó a implementar políticas mucho más parecidas a las de la internacional de ultraderecha que venimos viendo, alineado con el gobierno de Estados Unidos, proponiendo privatizar los recursos estratégicos de Bolivia y bajando los salarios un 20, 30, 40% en pocos meses. Cualquier coincidencia no es casualidad, como digo yo, sino más bien todo lo contrario. Es parte de un mismo plan, de un mismo esquema, que, insisto, tiene como uno de los ejes el tema de las privatizaciones. Estas protestas empezaron hace 2 semanas como un pedido de paritarias extraordinarias para que aumenten un 20% los salarios, porque eso es lo que habían perdido en los primeros meses de gobierno, y se fue convirtiendo ya en un cuestionamiento total al gobierno de Paz y a sus a los intereses extranjeros que operan a través de él. Anoche Evo Morales publicó que justamente la privatización está en marcha. Lo hizo citando un tuit de Fernando Cerimedo, a quienes quizás les suene porque es el dueño de La Derecha Diario, fue un operador en la campaña de Milei para Milei, trabajó para Bolsonaro en Brasil también, motivo por el cual tuvo unos cuantos problemas judiciales, y ahora desde hace unos meses que viene en México, en Colombia, en Perú y ahora en Bolivia, trazando una especie de internacional o intercontinental entre los gobiernos de derecha y sectores de derecha de todo el continente para llevar adelante la agenda de los Estados Unidos. Y Cerimedo, ¿qué es lo que dice? Dice: privatizar o cerrar lleva meses según la legislación boliviana, deberías saberlo, está contestando, es parte de un diálogo. Ya se inició, igual, esto era algo que el gobierno negaba, que ya hubieran comenzado los procesos para privatizar el litio. De eso se trata, porque la verdad es que las reservas de gas de Bolivia hoy están en una situación declinante, ya no son la que eran hace 2 décadas, pero el litio es Bolivia uno de los principales países del mundo con esos recursos, junto con la Argentina, junto con Chile, y este gobierno viene por eso. Y esto me hizo acordar, lo traigo un poco, si se quiere, como un paréntesis, a que cuando Estados Unidos, a través de la OEA, le da un golpe de Estado a Evo Morales a fines de 2018, Elon Musk, que estaba muy interesado en el litio para las baterías de sus autos Tesla, había publicado, ¿se acuerdan ese tuit que decía: vamos a dar todos los golpes que hagan falta para conseguir el litio que queremos? Bueno, ahí está, ¿no? Ahí está. Vamos a escuchar algunos de los testimonios de manifestantes que están formando parte de esta auténtica rebelión, porque eso es lo que es a esta altura, una auténtica rebelión. Porque, insisto, hay, con las diferencias obvias de país en país, porque son distintas realidades, idiosincrasias, historias, pero hay algo que resuena, que es el efecto de las políticas neoliberales en la vida de la gente. Escúchenlo. Todos los bolivianos están pidiendo la renuncia del presidente. ¿Por qué? Porque el gobierno está impulsando muchas leyes que nos perjudican, como la privatización, y quiere hacernos vivir como en el pasado. No queremos eso y no estamos de acuerdo. Como ejemplo, han traído un combustible de mala calidad. Bien, ahí veíamos uno de los testimonios. Tenemos algunos más para compartir con ustedes. Un perjuicio para nosotros mismos, ya que no hay nada para comer, así. No dejan trabajar otros también, otros quieren trabajar y no hay movimientos. ¿Qué queremos, compañeros? No nos intimida este gobierno, no tenemos miedo. Vamos a estar en las calles hasta las últimas consecuencias. Renuncia
o sacamos a patadas. Solamente dos. Ningún petitorio más grande, porque no nos va a cumplir nunca. Nunca nos va a cumplir. A ningún sector ha cumplido. Bueno, el hambre, la falta de insumos básicos para trabajar, el incumplimiento de los acuerdos, son todas constantes que se van repitiendo. Por estas horas está prácticamente bloqueada la ciudad de La Paz, la capital de Bolivia, una ciudad de difícil acceso, hay que decirlo. Acá en Buenos Aires, si una protesta quisiera bloquear la ciudad, tendría que estar interrumpiendo al mismo tiempo 15, 20 rutas distintas, accesos distintos. En el caso de La Paz, con cortar 2 rutas, básicamente la ciudad queda aislada. Y en ese contexto es que la Argentina anunció el envío de ayuda humanitaria. Esto lo hizo durante el fin de semana con un comunicado conjunto, donde la Cancillería Argentina y el Ministerio de Defensa informan que en el marco de la misión humanitaria de asistencia a Bolivia, la República Argentina desplegó una aeronave Hércules CS-130 para el traslado de suministros esenciales destinados al departamento de La Paz. Bueno, hay versiones encontradas sobre la carga de esos aviones. Las autoridades argentinas dicen que salieron de acá vacías y que lo único que hacen es la tarea logística de entrar y salir de La Paz llevando cosas que están dentro de Bolivia. Hay sospechas, por otro lado, lo vemos en el tape número 2, de que en realidad esto es toda una maniobra para ocultar el envío de gases, de municiones y de armas para que el gobierno reprima. Algo que tiene un antecedente muy cercano porque justamente el gobierno de Mauricio Macri junto con el de Bolsonaro colaboraron de esa forma con el golpe de Estado que derrocó a Evo Morales. Pero escuchemos la denuncia de este diputado boliviano. Nos llega denuncia de parte de militares, indican de que el segundo viaje que está llegando aviones Hércules de la Fuerza Aérea de Argentina trayendo gases lacrimógenos. Eso es pisotear la constitución política del Estado. No nos olvidemos que hay un proceso penal por contra militares del 2019. Hoy el pueblo boliviano no se va a solucionar esta problemática con gases lacrimógenos, con balas. Y mienten, dice que están trayendo ayuda humanitaria, están trayendo gases, los cuales voy a pedir una petición de informe no solamente a las Fuerzas Armadas aquí de Bolivia, sino también a la de Argentina, para que se devele lamentablemente las mentiras. Y es muy lamentable que este gobierno quiera acallar a la población con gases lacrimógenos y con balas. Bueno, ahí la información que surge, lo decía el diputado, del interior de las Fuerzas Armadas de Bolivia, que hay obviamente gente que no está de acuerdo con lo que se está haciendo y que por eso denuncian. Lo mismo pasa en la policía boliviana. Y miren esta denuncia publicada por un periodista norteamericano que está en el lugar. La tenemos en la placa 22, que dice: las Fuerzas Armadas de Estados Unidos y la policía boliviana están preparando una operación conjunta para secuestrar a Evo Morales y masacrar a las comunidades indígenas en las cercanías. Agentes de policía opuestos al plan nuevamente han filtrado documentos que confirman la operación. Y si vemos en los detalles, ahí se muestra cómo dentro de la operación Relámpago Tambaquí, que digamos todo es un nombre mucho mejor que Tormenta Negra, da cuenta de que se busca, ahí dice, la oponente adoptar una postura defensiva inmediata alrededor del objetivo Juan Evo Morales Ayma para impedir su extracción. Están hablando de la extracción del expresidente Evo Morales, como extrayeron, entre comillas también, el 3 de enero de este año a Nicolás Maduro en Caracas. Ahí vemos de nuevo, estas operaciones tienen la finalidad de dar cumplimiento a los mandamientos de aprehensión y la orden de extradición en contra del ciudadano Juan Evo Morales Ayma y otros colaboradores. Bueno, lo que se ve entonces acá es la continuidad de eso que vimos en Venezuela en enero, que lo vemos ahora en Bolivia, que lo vemos también ahora en Cuba. No se le está dando mucha bola a lo que está pasando en Cuba. Vi el otro día una cobertura extraordinaria en el canal La Nación Más. Estuvieron 20 minutos hablando de la catástrofe humanitaria en Cuba y ni una vez mencionaron que Cuba tiene un bloqueo que no permite ingresar ni alimentos ni combustible desde hace meses por parte de Estados Unidos, como si eso no tuviera nada que ver con que hoy pasen 16 o más horas sin energía en la isla.
Bloqueo en realidad que lleva décadas, pero que en los últimos meses, después de la invasión a Venezuela también, se hizo mucho más duro y, como decimos, no permite el ingreso ni de combustibles ni de alimentos en una isla que no produce su propia energía y no produce sus propios alimentos. Ya se está hablando de que Estados Unidos, y esto en el propio Estados Unidos lo están denunciando, de que Estados Unidos quiere hacer en Cuba un Gaza sin bombas. Es decir, un genocidio por hambre, por enfermedad, por no acceso a las cuestiones más básicas, sin necesidad de bombardear, simplemente no permitiendo que ingrese nada. Algo que Israel también hizo en la Franja de Gaza mientras bombardeaba. Pero por las dudas también ya están preparando el terreno por si tienen que hacer alguna maniobra militar, algo que les vendría muy bien, por otro lado, para mostrar la valía de las fuerzas norteamericanas contra un rival de fuste, no como los débiles iraníes, sino alguien que se la banque, ¿no? Que se pueda defender. Entonces, por ejemplo, hicieron circular durante el fin de semana un reporte que habla de que Cuba habría adquirido 300 drones por parte de China y de Rusia y que los usaría para atacar Miami. La propia nota, 3 párrafos más tarde, dice que nadie cree que Cuba vaya a atacar, que vaya a tomar una instancia ofensiva, pero no importa porque con el título ya empiezan a preparar el escenario, como en su momento cuando dijeron hay armas químicas en Irak y demás. Y después otro modus operandi que se repite, que es buscar alguna denuncia por algo para blanquear una decisión política y militar. ¿Se acuerdan que en su momento Maduro era el jefe del cártel de los Soles? Cártel que ya no existe más, mágicamente. Maduro sigue preso, pero el cártel ya no existe más. Bueno, Estados Unidos está tomando medidas para acusar a Raúl Castro, el expresidente cubano de 94 años, en relación a haber derribado aviones hace 30 años. Después te van a decir que por esto tienen que mandar una fuerza a Cuba y extraer a Castro o lo que fuere. Bueno, ¿a qué voy? Si vemos esto como elementos independientes, estamos perdidos, porque esto es realmente, son piezas de un mismo esquema, de un esquema además bastante explícito a esta altura del partido. Hay un escándalo que se difundió en los últimos días, la semana pasada, y del que acá casi no se habla. Leí una nota solamente el fin de semana en el Destape que firma Daci Lanza, que tiene que ver con unas filtraciones de audios en Honduras, donde un expresidente hondureño, Juan Orlando Hernández, que había sido indultado por Trump después de haber sido condenado por la justicia norteamericana por narcotráfico, porque hay narcotraficantes buenos y malos, evidentemente, y que en un audio, hablando con una alta funcionaria del actual gobierno de Honduras, dice que el gobierno de Javier Milei prometió aportar $350.000 para una campaña continental para extirpar a la izquierda. Que se parece mucho a lo que está haciendo Cerimedo ahora en Bolivia, antes en México, antes en Argentina y en Brasil. Que se parece mucho también a lo que están haciendo los Bolsonaro, a lo que está sucediendo con otros ámbitos de poder. Y justo cuando estamos en el medio de todo esto, para que se note, porque yo creo que parte de la idea es que se note, hoy, ¿quiénes se reúnen? El canciller y el jefe de la CIDE. Es llamativo, ¿no?, que en el medio de toda esta turbulencia continental, con un país limítrofe como Bolivia en crisis, y con estas denuncias cruzadas, se reúnan Pablo Quirno, el canciller, y el titular de la CIDE, Cristian Aguadra, y además lo hagan público. Porque yo entiendo que la CIDE obviamente tiene que, dentro de sus tareas legítimas, tiene que saber qué pasa en los países limítrofes, si hay un peligro y demás, y con eso se coordina con Cancillería. Hay agregados de inteligencia en todas las embajadas importantes. Ahora, esta foto es un mensaje. ¿A quién? Bueno, hay dos versiones. Una que es un mensaje a la interna. Aguadra había entrado con Santiago Caputo y algunas malas lenguas dicen que le ofreció a Karina quedarse a cambio de, bueno, cambiar de escudería. Habrá que ver cómo sigue. La otra versión, obviamente, es que están mandando un mensaje hacia afuera, un mensaje internacional. Porque hagamos un flashback a enero. ¿Se acuerdan, no? Secuestro de Maduro, doctrina Donroe, que era Monroe actualizado con Donald,
porque algunos me dicen no es Donroe, es Monroe. No. Es el juego de palabras que hizo Trump para decir que a Estados Unidos le corresponde decidir sobre todo lo que pasa en el continente americano. Incluso de Groenlandia, ¿se acuerdan? De Groenlandia, ahora parece que hubiera pasado hace 3 siglos. Una vez un presidente de Estados Unidos dijo que iba a invadir Groenlandia. Fue hace 3 meses. ¿Se acuerdan del mapita del abuelo de Elon Musk? Que mostraba el tecnato americano. Un concepto casi imperial, casi fascista, tecnocrático, donde Estados Unidos, para ser autosuficiente en caso de un conflicto global, tenía que conquistar de alguna manera buena parte del hemisferio, de la misma forma que lo está haciendo ahora Trump. Bueno, todo eso tiene su continuación en lo que pasa desde el 28 de febrero en Irán y en lo que está pasando ahora en Bolivia, en lo que pasa en la Argentina, en lo que va a pasar en las elecciones en Colombia y en Brasil este año. Y el concepto atrás de todo eso es Estados Unidos queriendo enfrentar a China en una carrera tecnológica y militar que está perdiendo por muchos cuerpos a esta altura del partido. Es algo que quedó en evidencia la semana pasada, cuando Xi Jinping recibió, mejor dicho, a la delegación norteamericana. Y esa carrera, lo charlamos en su momento y lo podemos repasar ahora, es una carrera de cuellos de botella. Es decir, hoy la capacidad técnica para hacer avanzar la inteligencia artificial, que de eso se trata lo más importante de esta carrera, es una carrera entre las dos potencias para ver quién avanza más en esa tecnología. La capacidad técnica ya está. Los algoritmos que incluso se automejoran o entrenan a sus propios sucesores ya existen. Los cuellos de botella que van a determinar quién avanza más rápido en esa carrera no son técnicos, sino que tienen que ver con recursos. Tienen que ver con el acceso a recursos escasos. Desde los materiales con los que se hacen los chips para los servidores hasta la energía con la que corren. Y en esta carrera de cuellos de botella, como decíamos, China está ganando como por muchísimo y Estados Unidos está perdiendo como en la guerra. La semana pasada vimos este gráfico que me parece bueno volver a verlo, que muestra dentro de una superficie de un octógono, donde cuanto más tengas cubierto esa superficie es cuanto más autosuficiente sos en la cadena de suministros, y muestra que China tiene arriba del 75% y casi el 100% de capacidad de autosuministrarse paneles solares, baterías electrónicas, turbinas eólicas, las famosas tierras raras, acero, construcción naval, y está casi en 75% en robótica y modelos de IA. Mientras que Estados Unidos solo supera a China en los modelos, por ahora, pero pierde por afano en todo lo demás y no llega a ser autosuficiente al 50% en prácticamente ninguna categoría. Solamente acero, robótica y modelos de IA. ¿Dónde están los recursos que Estados Unidos no tiene? ¿Dónde los va a buscar? Bueno, en el continente americano para los norteamericanos, en su doctrina Donroe. Otro gráfico extraordinario sobre los cuellos de botella es el siguiente, que muestra cómo varió la generación de electricidad desde principios del siglo hasta ahora en Estados Unidos y China. Y mientras que Estados Unidos en el año 1999 producía aproximadamente 4.000 teravatios hora, y hoy, un cuarto de siglo más tarde, produce 4.200 teravatios hora, China no llegaba a los 1.700 en 1999 y hoy está arriba de 10.000. Multiplicó por 6 su capacidad de generar energía y sabemos que la energía es el cuello de botella más importante de todos. Por eso la guerra en Medio Oriente, por eso Venezuela, por eso la doctrina Donroe para asegurarse ese flujo de energía en todo el continente. Y esto es algo que acá lo venimos charlando desde hace mucho, pero ustedes dirán, ¿y vos qué venís vos? ¿Qué título tenés para venir a explicarnos esto, contarnos cómo es? Bueno, resulta que la semana pasada un tal Santiago Caputo publicó un tuit con conceptos muy parecidos, con una lectura muy parecida de la situación. Dice, el mundo se encamina a una especie de competencia entre las grandes naciones para ver quién se hace de la mejor cadena de suministros posible para sus respectivas economías. No imagino un conflicto a gran escala en el corto plazo, ya que todavía hay mucho mundo por conquistar para esas grandes naciones. Abro paréntesis, y porque Estados Unidos hoy no está en condiciones de dar ese conflicto a gran escala. Es más probable, dice, que veamos 1 o 2 décadas de carrera mineralística antes de ver un conflicto global,
Después sigue diciendo que esta es una oportunidad para que Argentina se transforme en la isla de Jauja. Y termina diciendo, el único obstáculo para que ello ocurra es la política, entre paréntesis, los políticos. ¿Y por qué escribe esto Santiago Caputo tan parecido a lo que yo digo? Bueno, porque lo que yo vengo contando surge de la lectura y del estudio de lo que piensan, entre otros, un tal Peter Thiel, que además de jugar al ajedrez en un club del Abasto, obviamente estuvo reunido con Santiago Caputo y no me sorprendería para nada que esta sea letra que él mismo le dio y que Caputo cuando salió repitió tuiteando. Pero no importa quién lo dijo, lo que importa es que hoy las élites de Estados Unidos actúan y toman decisiones en este marco, pensando en este marco. Entonces hay que entender que ese es el marco, sea cierto o no, nos guste o no, para tratar de entender cómo funciona eso. ¿Por qué queremos entender cómo funciona? Porque toman decisiones sobre nosotros también. Porque el gobierno que tenemos no es más que un protectorado que hace lo que le mandan a hacer desde los Estados Unidos. ¿Para qué? Para ganar esta carrera contra China. ¿Y a los argentinos qué nos queda? Bueno, según Santiago Caputo van a venir trillones de dólares de inversiones. Yo creo que estamos más cerca de terminar como Cuba, Venezuela o Bolivia. En fin, recordemos que nos gobierna alguien que dijo que si Estados Unidos pide tropas las manda, por ejemplo, ¿no? ¿Se acuerdan de esto? Yo estoy de acuerdo con que Estados Unidos avance y si necesitan de mi apoyo lo va a tener. ¿Por qué? Porque es un régimen dictatorial narcoterrorista que ha infectado a todo el continente, inyectando dinero para generar problemas en todos aquellos gobiernos que no responden al socialismo del siglo XXI. Más claro de Chileagua. ¿Qué tipo de apoyo podría prestar Argentina? El que me requieran. ¿Le han requerido algo hasta ahora? Aún no, pero yo estoy dispuesto a ayudar. Digamos, estoy dispuesto a dar la batalla por la libertad en todo el mundo. ¿Cómo se podría hacer ese apoyo? ¿Tropas? ¿Recursos? Digamos, lo evaluaremos cuando nos hagan los pedidos. Si los podemos responder, lo vamos a hacer. Bueno, lo evaluarán cuando les hagan los pedidos. La semana pasada, además, Milei dijo que gracias a Estados Unidos y a esta doctrina, la vida de los argentinos mejoró porque se dejó de financiar a Venezuela, a Cuba y a Irán. O sea, la calidad de vida de Argentina, gracias a Trump, acaba de mejorar enormemente. Porque al cortar la runfla de Venezuela, se dejó de financiar a un conjunto de hijos de puta acá adentro que querían hacer un golpe. No solo eso, digamos, sino que además dejaron de entrar los espías cubanos. Sí. Porque ahora no hay financiamiento. Lo que está pasando en Medio Oriente le cortó la guita de los iraníes. Que haya salido el quilombo de los rusos, se cortó los rusos. Y hay otro quilombo más que tienen que los dejó sin financiamiento. Sí. Es verdad. Fantino, la verdad que tratando de armarla, sí, bueno, es verdad. Es impresionante, es como esas series que te perdés un capítulo y no entendés nada. No sé si les pasó alguna vez que se saltearon un capítulo de la serie y de repente el que se suponía que era malo es bueno y demás. Yo pensaba que los que estaban haciéndole el golpe eran Magneto y Paolo Roca. Y ahora me entero que son los venezolanos y los iraníes y los norcoreanos. Bueno, es muy difícil así, Javo, conseguir mejores guionistas. Lo cierto es que Milei está convencido de que la vida de los argentinos está mejor gracias a lo que está haciendo. Y la verdad es que solamente algunos argentinos están viviendo mejor desde que asumió Milei. Por ejemplo, veamos este tuit de Julián Corvaglia que publicó durante el fin de semana. El 10% más rico en la Argentina solo paga impuestos a sus ganancias en un 8% de su renta. Comparado con 18 de Francia, 23 de Alemania, 25 de Reino Unido e Italia y 30 de Suecia, todos esos países que a Milei dice que vamos a hacer en 15, 20, 30 años. Bueno, a lo mejor podemos empezar cobrándoles más impuestos a los ricos para parecernos a esos países. ¿No es cierto? Las fuentes de la BBC, por si alguien se pregunta, además, el periódico Cuca, la BBC. Y esto además se condice con otra nota publicada este fin de semana en el diario AR, en este caso,
que da cuenta de que no solamente los ricos en la Argentina pagan menos que en otros países del mundo, sino que pagan menos que la clase media y que los pobres argentinos. Los ricos tributan el 25% de sus ingresos declarados, porque en realidad ese número debe ser bastante más bajo cuando uno toma el blanco, cuando uno toma el total. La clase media paga el 30% y los pobres el 37%. Y esto es clave porque esto es algo que se va a tener que discutir de cara a la próxima elección. Y que el candidato peronista, sea Kicillof o quien sea, en algún momento va a tener que poner sobre la mesa. No solo porque es necesario, porque va a hacer falta mucha plata para sacar adelante este país del pozo en el que nos están hundiendo, y esa plata no la podemos seguir sacando del sueldo de la gente porque ya no le alcanza, no la podemos seguir sacando de las obras que ya no se hacen, no la podemos seguir sacando de las universidades que ya no funcionan, ni de los hospitales que ya no atienden. Entonces hay que ir a sacarlo de los que en estos años hicieron plata. Y no me refiero a las pymes, que en general le fue a todas como el culo. No. Me refiero a unos pocos que hicieron mucha plata. Pero no solamente es un tema de necesidad, es un tema de justicia también. Porque vos, para ir a pedirle a cualquier hijo del vecino que pague sus impuestos, con el magro sueldo que tiene o con la magra ganancia que tiene en su empresa, laburando a veces 10, 12, 15 horas, le tenés que mostrar que los que tienen más pagan más. Si no, no hay manera de que se sostenga un sistema. Si no, no hay manera de que se sostenga, no solo, insisto, en el Excel, en los números, que también, sino en la construcción de una comunidad orgánica, de una comunidad armónica, de una comunidad donde cada cual tenga que aportar de acuerdo a sus posibilidades y reciba de acuerdo a sus necesidades. Que todos produzcan también, por supuesto, pero que haya un Estado que se encargue de que el fruto de esa producción, en vez de ir a pocas manos, vaya a que el país sea mejor y que su gente sea más feliz. Porque de eso se trata. Y hablábamos de los argentinos que están mejor con Milei. Habría que quizás decirle al presidente, por ejemplo, que PAMI dejó de atender odontología porque ya no les pagan a los odontólogos. Venían tomando medidas de fuerza puntuales. De repente era una semana en la cual los odontólogos de Rosario no atendían, otra semana en determinadas localidades de la provincia de Buenos Aires. Bueno, ahora ya es general. Las autoridades de PAMI deberán responder ante los pacientes por la situación de abandono que han provocado. Y no es solo odontólogos, pasa con todos los turnos, pasa con oncología. Los casos que hay son realmente terribles, terribles, de gente a la cual, además, un día, una semana, un mes de atraso, le cambia todo y no hay nadie que se haga cargo. No reciben anteojos tampoco, algo que todos los jubilados necesitan, más o menos, pero necesitan para poder hacer lo mínimo, salir a la calle, hacer las compras, poder estar en su casa. Siguen habiendo números de actividad que son desastrosos. La actividad metalúrgica cayó un 4,3% interanual, la recesión industrial es tremenda y la utilización de la capacidad instalada cayó al 40%, más bajo que durante la pandemia. Y esto puede seguir cayendo porque si es cierto lo que se dice respecto a las decisiones que va a tomar este gobierno con su industria metalúrgica, con la industria metalúrgica del país, y la decisión que puede llegar a tomar Techint respecto a sus plantas metalúrgicas en la Argentina, bueno, ojo con eso, porque son daños que después no se pueden reparar o lleva décadas reparar. Escuchemos algunos testimonios, que siempre es interesante ver lo que se dice en la calle. Hola, buen día. ¿Sube en mano? ¿Sabés que subió el transporte hoy, el colectivo y el tren? No, ni idea, la verdad. ¿Tenés saldo ahí? Sí. ¿Cuánto cargas por semana? No, depende de lo que gasto. Es por día, cada 2 días. 5 lucas, 10 lucas. 5 por día, 5, 10 mil. ¿A qué te dedicas? Laburo por cuenta propia. ¿Cómo está el trabajo? No, está jodido, está duro. Está todo duro. ¿La gente no tiene plata? No hay guita, no hay nada. ¿Qué es lo más caro para vos? ¿El transporte, la comida? Transporte y comida se fueron a la nube. Tema lo que es laboral también. O sea, todo un desastre todo el país. Va para atrás la cosa. Todo para atrás. Creo que cambie. Ayer se esperaba que aumentara un 2% los colectivos. Eso había informado el gobierno. Bueno, mucha gente se encontró que le había aumentado un 13% el boleto. Porque el gobierno solo informó el más bajo de todos los aumentos que aplicó. Así estamos viviendo. Gente que junta puchitos para cargarle 5 lucas
en la SUBE que le sirven para hoy y mañana con suerte. Y después a laburar, a ver si tenés un mango, no solo para comer, sino también para tener la SUBE para ir a laburar al día siguiente. Es realmente de terror. Escuchemos algún testimonio más. Estamos todos mal. Creo que no hay nadie que esté bien. Ya sabemos quiénes están bien. Los 5 o 6 poderosos de siempre. Pero bueno, es así. Y encima, viste, a todo esto no es solamente el transporte. La nafta, o sea, yo tengo vehículo, pero no me puedo manejar. Para estacionar, un estacionamiento es una locura. Dejarlo en un estacionamiento, porque te cobran una locura por día. Y lo dejas en cualquier lado, no lo podés dejar en cualquier lado acá en la capital. Así que... Es todo muy difícil. Mal. No hay nada que esté bien. Pero bueno, vamos a ver si cambia en las elecciones, que la gente se dé cuenta también. Gente que tiene el auto y no lo puede sacar porque no le da para pagar ya ni siquiera la nafta del estacionamiento. Uno más, escuchemos, alguien que pide que se abran las paritarias, porque claramente, para cualquiera que no sea Milei, Toto Caputo o Conan, está claro que a esta altura el problema en la Argentina es que los sueldos son muy bajos. Comparado con todo lo demás, los sueldos, les gusta hablar de precios relativos a este gobierno. Bueno, el precio relativo que tiene que recuperar la Argentina en este momento es el precio del salario, el precio del trabajo. ¿Cómo llegás vos a fin de mes con la economía? Como llega, creo que la mayoría de la gente, para atrás, con sueldo a la baja, miserable. Así no se puede. Si no abren paritaria, los gremios, uno va para atrás. No se puede vivir así. Yo no sé qué tiene este tipo en la cabeza. Es un enfermo de verdad, ¿eh? Yo te digo la verdad, yo laburo de los 12 años. De los 12 años empecé a trabajar. Me agarró lo de la Rúa en el 2001 con el corralito, todo. Después vino el peronismo. Yo no soy kirchnerista, soy peronista. Gracias al kirchnerismo me pude hacer mi casa, me iba de vacaciones, me compré 3 coches. Vino este tipo y quedamos todos estancados. Quedamos todos en la miseria. Uno perdió todo lo que pudo recuperar en 12, 13 años con el otro gobierno. Es una vergüenza lo que está haciendo este tipo. Yo no sé, no se preocupa en la gente. De verdad, no sé, esto es lo que está pasando es catastrófico, ¿eh? Es catastrófico. Este tipo está enfermo en la cabeza. Yo no veo la hora que se vaya este tipo. Ahora, ¿sabes cuándo las cosas están mal en serio? Porque encontrar gente con bronca con el gobierno en la calle siempre fue fácil. Desde el primer día del gobierno vos salías con un móvil, hacías 10 entrevistas, de los que querían contestar, 8 eran para putear. Ahora, lo que se está viendo en los móviles en la calle es que incluso los que apoyan a este gobierno la están pasando como el culo, y lo saben. Veámoslo. Es un poco el esfuerzo que el presidente pidió que hagamos, que por el momento lo seguimos haciendo nosotros. Por el momento tenés un poquito más de paciencia vos. Por el momento sí. El tema es bueno, viste, cuando aprietan te ahorca, viste. No llega a fin de mes, se te termina un poco. A ver, viajo en tren todos los días, en bondi todos los días, y cada 15 días o cada un mes que te aumenten el bondi, viste, y que no te aumenten lo mismo el sueldo, se complica. Llegás, viste, o a veces tengo que caminar 20 cuadras hasta mi casa para no gastar el viaje de mañana, y eso, viste, jode un poco realmente, porque te rompes el lomo laburando. Realmente uno se desloma laburando, no como Adorni. Uno se desloma laburando, realmente, hace el esfuerzo. Como otros. ¿Viste? Y uno hace el esfuerzo realmente y nada, yo laburo hace 20 años y es jodido realmente, se complica. Te reitero, tengo fe, tengo esperanza, pero bueno, muchas veces la esperanza y la fe no van acompañadas del lado del bolsillo y el económico. Está complicado, pero bueno, hay que tener un poco de fe, hay que pensar un poquito también en sostener un modelo. No significa que esté de acuerdo en todo lo que haga este gobierno, obviamente hay cosas que están fuera de lugar, pero nada, yo creo que hay que sostener un modelo en el tiempo y con fe, con ganas y seguir peleándola, porque no queda otra. Pero cómo cuesta pelearla cuando ves cada cosa de Adorni, ¿no? Y cuando te empieces a enterar que todo lo de Adorni en realidad está así de chiquitito comparado con lo que se estaban llevando Karina y Javier, ahí se va a hacer más complicado. Y falta mucho para las elecciones, muchísimo tiempo para las elecciones. Vamos a escuchar un último testimonio antes de abrirlo para charlar con el resto de la mesa de este tema. ¿Hace cuánto no compra ropa?
Mucho, porque por ahí lo que me compro son pavaditas. Alguna remera en verano, algún suétercito barato y para de contar porque Nunca un mimo, ¿no? ¿Perdón? No un mimo, no un automimo. El automimo ya se complicó. El automimo se complicó. Sí. Sobre todo también en cosas que adoraba comprar, botas, carteras, esas cosas ya son lujos, palabras mayores. Así que nada, muy complicado, sí. Todo es una locura. Sobre todo, a veces trato de no decir tanto porque digo, por ahí me pasa más a mí, a los que tenemos una mínima entrada, pero veo que es casi general. Sí, es casi general el tema. Pero los alimentos sí, no puede ser. Los precios de ¿No crees en el número de la inflación que se da? Que supuestamente está siempre alrededor del 3, del 2. Y no creo que aumenta más. O sea, yo quería un cambio, ¿no? No estoy diciendo que quiero lo que había antes, pero tampoco así. ¿Votaste a este gobierno? Yo voté a este gobierno. ¿Te arrepentís? Y no me arrepiento porque ¿qué había? Volver a lo que estábamos. ¿Cuál sería la palabra? No sé. Desilusión, quizás. Sí, sobre todo con lo que pasó con los jubilados. Mucha desilusión. No puede ser. No puede ser haber dejado ese bono mugroso que nos dan totalmente congelado hace más de 2 años. Y bueno, con las yeguas se compraban las carteras y las botas, pero la verdad, y esto es lo importante, y esto es lo que hay que empezar a, me parece a mí, procesar políticamente hacia afuera, que es, no va a cambiar. No va a cambiar porque este no es un error, este no es un efecto secundario, este no es un problema que tuvo el programa, sino que este fue siempre el plan. Que la gente tenga cada vez menos y unos pocos tengan cada vez más, y además que el país quede metido en una estrategia continental de entrega a Estados Unidos, la famosa doctrina Monroe. Lo que vemos en Cuba, lo que vemos en Bolivia, en Venezuela y en la Argentina está intrínsecamente atado. Las operaciones contra los presidentes de México o los presidentes de Brasil son las mismas que va a tener acá el próximo que gobierne cuando gane un candidato opositor. Pues no tengo duda que va a ganar un candidato opositor después de este gobierno de mierda. El tema es que sea un candidato opositor que tenga la claridad, el coraje y la fuerza, el apoyo para poder hacer lo que hace falta, porque si solamente se va a dedicar a administrar esta situación, bueno, sabemos que no va a terminar nada bien.